Hola, ¿qué tal, amados hermanos, amigos que nos acompañan en esta transmisión? Mi nombre es Atzayel Torres, soy congregante de la Iglesia Cristiana Reformada Monte Ararat. También soy miembro del Consejo de Ancianos y bueno, pues el día de hoy me encuentro muy contento porque esta es el primer culto de varones que hacemos o que vamos a transmitir usando las herramientas que nos ofrece la tecnología, por supuesto, en esta situación complicada que es la cuarentena, la emergencia sanitaria global que nos tiene encerrados ya desde hace varias semanas, pero sin embargo que el día de hoy pues también nos acerca de cierta forma, porque citando a nuestro pastor, el hermano Rafael Reyes, pues en cada iglesia en cada casa, se está abriendo una iglesia con esta circunstancia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Yo te pido que el día de hoy dispongas tu corazón para esto y para llevar a cabo o para comenzar, pues vamos a orar y a pedirle al Señor esta dirección, poner este tiempo en sus manos, por supuesto. Amado Señor, gracias te damos, Padre, en esta noche que nos permites acercarnos a ti, Señor, confiados en que tú escuchas nuestra oración. Te pedimos, amado Dios, en esta noche que tú nos guíes, Señor, que tú nos des dirección, nos ayudes. Yo te pido, amado Dios, por mis hermanos que nos están viendo el día de hoy, por los amigos también que nos están mirando en este momento, Señor, que tú abras sus ojos espirituales, Señor, su corazón para recibir este mensaje, Señor. Bendícenos en esta hora, amado Dios. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Pues bien, vamos a iniciar nuestro culto con un par de cantos para ir preparando nuestro corazón y recibir el mensaje. Tal cual les comentamos en el grupo que tenemos del WhatsApp, el día de hoy vamos a arrancar una serie de mensajes basados o comentando el libro 12 hombres comunes y corrientes del pastor John MacArthur, que bueno, habla básicamente de cada uno de los 12 apóstoles que acompañaron en su ministerio a nuestro Señor Jesucristo. Esboza cuáles son las cualidades, características de cada uno de ellos y pues nos adentra en este estudio maravilloso. Vamos a platicarlo más adelante. En este momento vamos a alabar el nombre de Dios, esperando y confiando en que Él se agrada de esto. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios.
nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande eres, Señor, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gracias te damos en esta hora, Señor, por este tiempo, amado Padre. Te pido, Señor, por mis hermanos y nuestros amigos que nos miran, Señor. Abre sus corazones, Señor. Ese entendimiento espiritual que solamente tú das, Señor. Ayúdalos. Ayúdame, Señor. Bendíceme en esta hora. En el nombre de Cristo, Señor, te doy gracias. Confiando en que tú, Señor, tú eres quien obra en nuestras vidas. Él me levantará. Él me levantará. Gracias, Dios. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Así es el Señor. Así es el Señor. Gloria al Señor. Un canto muy hermoso que nos recuerda, que nos sostiene, sobre todo en estas circunstancias. Desconozco yo si es tu caso como en el mío, puedes seguir trabajando por esta circunstancia de la pandemia, de la contingencia sanitaria, si como en mi caso nos recortaron el sueldo. He escuchado de hermanos que están en esta situación. Es complicado esta circunstancia que vivimos, sin embargo, como dice su palabra, los que vivimos en Cristo, todas las cosas nos son para bien. Debemos confiar en esa promesa firme que hace nuestro Señor, que debemos llevarla, atesorarla en nuestro corazón. Pues bien, amigos, hermanos, como platicamos, hemos alabado al Señor, y como les decía,
hace un momento, vamos a llevar a cabo a partir del día de hoy, todos los días miércoles en punto de las 8 de la noche, una serie de transmisiones para platicar acerca de este libro, 12 hombres comunes y corrientes. No sé si porque yo tengo volteada la cámara, el título se ve al revés, no creas que es pirata, no creas que no es el libro, es la portada del libro, 12 hombres comunes y corrientes, del pastor John MacArthur, un libro con mucha sabiduría, sin duda, y que el día de hoy voy a presentar yo la introducción a este libro para que podamos comprender de qué se va a tratar, algunos aspectos generales sobre el apostolado de estos 12 hombres comunes y corrientes, cómo es que llegan a los pies del Señor y cómo transforman su vida en esos servidores, en esos siervos que el Señor hace de ellos y que tienen una misión muy, muy, muy importante en el mundo. Pues bien, hermanos míos, amigos, vamos a comenzar. Pues bueno, el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue muy controversial. Nuestro Señor predicaba duro, predicaba muy fuerte. Esto le generó a él muchas dificultades con aquellos líderes en ese momento de la comunidad judía, con el Sanedrín, con los fariseos específicamente, porque pues el Señor los confrontaba de cierta forma. Vemos en el Evangelio según Lucas, capítulo 4, acompáñame a tu Biblia, capítulo 4, Lucas 4, versículos del 28 al 30. Un amén cuando estés por ahí, no te voy a escuchar, pero yo sé que tú, por supuesto, que nos estás siguiendo. 4, 28, 30. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esta es una de las, después de haber dado el primer mensaje y haber sido escuchado por los líderes de la iglesia, esto es lo que ellos querían. Muchos, como precisa el libro de MacArthur, muchos en la actualidad pensarían que fue un error de liderazgo haber hecho este tipo de predicaciones. Muchos dicen que fue una falta de tacto, que él necesitaba tener mucha más sensibilidad de lo que requería las personas en ese entonces, pero nosotros sabemos que tenía que haber sido así. El Señor lo tenía así planeado desde antes de la creación de todos nosotros. Él lo tenía así ya determinado, así que muchos pensarían incluso que debió aprovechar su popularidad para explotar su fama, pero pues no fue así. Como quien dice, pues algunos piensan que debió quedar bien con las multitudes, y no, ese no era el fin de nuestro Señor. Jesús no era ningún político, dicho con mucho respeto. Él no era un político, él es Dios y vino al mundo. Vemos en el libro, me gustaría leerles un fragmento para continuar. Dice: pero la estrategia de Cristo para adelantar su reino giró en torno de estos 12 hombres en lugar de las multitudes que lo aclamaban. Realmente ese era uno de los grandes propósitos de nuestro Señor de predicar en aquel momento. Él necesitaba tener esa muchedumbre que lo siguiera, porque de ahí Él iba a escoger a esos 12 hombres que nos habla este libro para poder seguir adelante y dejar en la tierra su ministerio. No fue un camino sencillo, a pesar de que cada uno de ellos era muy diferente. Todos estaban en un proceso de selección y de llamamiento que se produjo en diferentes etapas. A resumidas cuentas, podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 1,
versículos 35 al 51. Juan 1, del 35 al 51. Lo tenemos por aquí, donde habla el Señor de los primeros discípulos. Da cuenta en el Evangelio de quiénes fueron aquellos que primero se acercaron al Señor por distintas circunstancias. Lo mismo vemos, por ejemplo, en el Evangelio según Lucas, capítulo 5, los versículos del 3 al 11, en aquel pasaje que habla sobre la barca de Pedro, en donde el Señor tuvo que subirse a esta barca y embarcarse, vaya la redundancia, embarcarse un poco, para poder ver a la muchedumbre, a los seguidores, al público, a la audiencia que lo estaban escuchando en la predicación, y poder hacer ese contacto directo, por supuesto, con algunos que menciona ahí: Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael. Este contexto que estamos dando sobre cómo estaba ubicado en ese momento el ministerio de nuestro Señor, tiene como finalidad pues conocer en dónde estaban parados o quiénes eran los 12 escogidos por el Señor como sus apóstoles. Hay en este libro de MacArthur extraordinario, habla sobre las fases del llamamiento. Este es al punto al que quiero llegar antes de continuar en esta explicación, en esta exposición. Si bien es cierto que en esta sesión no estamos leyendo el libro como tal, porque imagínense, si yo ahorita me acerco y me pongo a leerle cada una de las líneas del libro, pues no tiene esa riqueza. La idea es que yo lo invite de cierta forma a que usted consiga el libro. Si no lo tiene a la mano, si usted quiere leerlo, comuníquese con nosotros. Nosotros podemos hacerle llegar alguna copia de esto, podemos hacerle llegar un ejemplar para que ustedes puedan también tener acceso a este libro, pero es más que nada para analizar mucha buena doctrina que trae este libro, y que lo que quiero yo transmitirle en este momento es que nos veamos nosotros como cristianos, o como no creyentes quizá, como incrédulos, que para algunos que nos pudieran estar viendo, que nos viéramos en un espejo y pudiéramos analizarnos sobre cuáles son esas coincidencias que podemos encontrar en los apóstoles, porque todos ellos empezaron de cero. A pesar de haber sido dejados aquí en la tierra por el Señor Jesucristo, a pesar de haber caminado con Él y haber sido adiestrados por Dios en la tierra, por el Hijo del Hombre, ellos no eran nada, eran un grano de arena en ese momento, y fueron de gran bendición. Se convirtieron en gran fundamento de la iglesia cristiana hasta nuestros días. En este libro, regresando al tema, habla sobre las fases del llamamiento de estos apóstoles. La primera fase, quiere usted anotarle, no sé cómo usted siga las transmisiones que llevamos a cabo, si lleve una hojita, si usted, cómo sea su proceso de aprendizaje. Yo recomiendo, lo que normalmente hago es un cuadernillo para hacer anotaciones, y todo el tiempo voy haciendo algunos apuntes, reflexiones, citas que yo voy entendiendo. Pero bueno, la primera fase del llamamiento de los apóstoles, de acuerdo con MacArthur, fue un llamado a la conversión. La conversión. Cada uno de ellos, de estos 12 hombres, fueron llamados a la salvación. Todos ellos, en distintos lugares o en distintas circunstancias, escucharon directamente de nuestro Señor Jesucristo la salvación. Escucharon la doctrina de la salvación, del arrepentimiento, de cómo es que el Señor nos ofrece la eternidad, poder entrar a la eternidad con Él,
teniendo o aceptándole en nuestro corazón. Cada uno aceptaron por fe a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Se lee en el Evangelio que ellos tenían trabajos seculares hasta este momento, en esta fase de conversión. Ellos todavía se dedicaban a actividades, los encontraba, algunos dice, limpiando sus redes todavía. O sea, ellos estaban iniciando o iban iniciando apenas, tal cual podemos hacerlo o lo hemos hecho nosotros para quienes llevamos o ya somos creyentes consolidados, por supuesto. Es esta parte que ellos también tuvieron una fase de conversión dentro de su llamamiento. La segunda parte de este llamamiento al apostolado fue el ministerio. El ministerio, dice MacArthur, que es cuando el Señor les pide a ellos que lo sigan. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de esto en Lucas, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Este fue el llamamiento que el Señor hizo para el ministerio. Le siguieron, o sea, dejaron aquellas cosas que estaban haciendo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, dijo el Señor en Mateo 4:19. La Escritura dice que fue en ese punto que dejándolo todo le siguieron, que fue lo que leímos ahorita en Lucas 5:11. Según Mateo, Andrés y Pedro, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto lo vemos en Mateo 4:20. Y Jacobo y Juan, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron en ese mismo capítulo 4 de Mateo, solo que en el versículo 22. De este punto en adelante fueron ellos, dice MacArthur, fueron inseparables del Señor. Es esta invitación que te hace el Señor. No sé en qué, desconozco la vida de cada uno de los amigos y hermanos que nos siguen, pero sabemos que esta invitación es permanente, que nos hace el Señor mientras tengamos vida. Esta invitación que hace el Señor para pasar de ser un simple espectador en la iglesia donde nos congregamos a ser un servidor, a ser un siervo de Dios. Esto es a lo que nos invita esta fase llamada ministerio, en el llamamiento de los apóstoles. Ellos fueron llamados a seguirle y dejando todo, le siguieron. Dejando todo, ¿cómo podríamos aplicarlo a nuestra vida en este versículo que dice, y dejando todo, le siguieron? Es decir, cuando ya somos creyentes, cuando hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, pero hace falta un ingrediente más, y es tener esta vida cristocéntrica, esta vida en donde por fe nosotros creemos en esta salvación, donde realmente hacemos o interiorizamos la verdad, en esta fe que ya la practicamos, empezamos a practicar esta fe, insisto, pasando de ser simples espectadores ya a ser participantes de esta fe. Esto se refiere, o esto podríamos aplicarlo cuando en el libro dice, cuando en la Escritura dice, dejándolo todo, le siguieron. Tener esta vida cristocéntrica, donde todo lo que hagamos, nuestros pensamientos, las decisiones que tomemos, se basen, por supuesto, en la voluntad de Dios. Complicado tema, otro punto de aparte, pero no deja de ser importante, por supuesto. El tercer paso, y es aquí, el tercer paso del llamamiento, la tercera fase del llamamiento que hace nuestro Señor, es el apostolado como tal, per se. O sea, ya aquí se le dice apostolado, que es el llamamiento formal que hace a los 12. Recordemos que tenía multitudes, como lo dijimos al principio, de seguidores. Ellos ya eran discípulos. Los seguidores como tal ya eran discípulos. Discípulo viene del griego matetes,
en griego significa aprendices, estudiantes, de ahí lo están tomando como referencia. Sin embargo, pues pasar de ser este discípulo, es decir, de un estudiante, de un aprendiz, al apostolado, fue un gran paso que tuvieron que dar ellos. La selección de los 12, como hemos aprendido también, este nombramiento formal que hace nuestro Señor y que podemos ver en el Evangelio según Lucas, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos. No sabemos, no precisa cuántos, no dice si fueron 100, 200, 1000, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Estos 12 que el Señor eligió, no lo hizo, o él ya lo tenía determinado, por supuesto, pero vemos aquí, es un punto que vamos a tocar después, pero en aquellos días él fue al monte a orar. Y aquí es donde viene la reflexión, por supuesto, para nuestras vidas: orar. Yo te pregunto, hermano, que me estás viendo en este momento, ¿cuántas veces oras antes de tomar una decisión para tu vida, para tu familia? Sabemos nosotros, como cabeza de nuestras familias, cualquier decisión que tomemos tiene un impacto grande en nuestros hogares. Es importante, más bien no diría es importante, es imprescindible que nosotros oremos en todo momento al Señor cualquier decisión que vayamos a tomar. Ese es el gran ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo en esta parte del Evangelio. O sea, él fue a orar, pasó la noche orando. Se estima que, en otra parte del Evangelio también habla de que oró toda la noche, es decir, de menos unas 10 horas pasó orando nuestro Señor para tomar esta decisión. Sin duda, seguramente no es que él pidiera dirección para tomarlo, pues él ya sabía, él ya lo tenía predeterminado, pero sí para interceder por ellos, por supuesto. Pero bueno, ese también es un punto que vamos a tocar un poquito más adelante. Los mandó de 2 en 2 a evangelizar, es decir, ellos estaban en un entrenamiento, en esta parte del llamamiento que les hace el Señor a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles estaban en una fase de entrenamiento. Fue ahí cuando, de acuerdo con el Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículo 7, los manda de 2 en 2, es decir, es como en un hospital, por ejemplo, ¿no? Que llegan los internos, que se integran al rol que se realiza, no es como cualquier otra circunstancia que podamos ver en nuestros trabajos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que todos, la mayoría de quizá aquellos que nos ven, pues ya son personas que dentro de sus actividades, cualquiera que sea, son oficios, si son actividades profesionales de cualquier tipo, empezamos de alguna forma. O sea, empezamos de alguna forma siendo aprendices, becarios, chalanes, en cualquier circunstancia. O sea, en todo momento hubo alguien con nosotros. Se estima que el entrenamiento o este apostolado, este llamamiento duró 1 año y medio, fue más o menos la mitad del ministerio, de lo que duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Es una gran enseñanza que nos dejan también, por supuesto, como maestros, porque posteriormente también regresan los apóstoles después de haber sido enviados de 2 en 2. Esto lo dice en Marcos capítulo 7, versículo 30, que es el capítulo que habla sobre la alimentación de los 5,000, donde
habla de que ellos le contaban al Señor todo lo que había pasado, mantenían una comunicación constante con el Maestro en esta circunstancia para que él estuviera enterado. Por supuesto que lo sabía, pero ellos lo hacían de esta forma también. Y bueno, la última fase de este llamamiento es el martirio. El martirio, en el cual ya no estaba Judas, ya esto había sido después de la resurrección, cuando el Señor asciende al cielo, les deja el Espíritu Santo y bueno, pues todos ellos, los apóstoles, salvo el penoso caso de Judas, por supuesto, y Juan, todos dieron su vida por el Evangelio, murieron en diferentes circunstancias por el Evangelio. Juan, sabemos que lo veremos más adelante cuando toque el capítulo de Juan, pero pues sabemos que él fue el único que llegó anciano, que logró llegar a anciano, pero pues todos los demás murieron crucificados, murieron degollados, decapitados. O sea, hubo circunstancias terribles, muy trágicas de su muerte, pero en todo momento pues ellos se mantuvieron firmes en lo que debían hacer, en lo que debían enseñar, en lo que debían compartir. Y esto es bien importante para nosotros. Fíjense, al final cada uno de ellos dio su vida por el Evangelio, y les quiero leer esta parte del libro de MacArthur. Dice: a pesar de los obstáculos que tuvieron que enfrentar, ellos triunfaron. En medio de grandes persecuciones e incluso del martirio, cumplieron con su tarea. Contra todas las probabilidades entraron victoriosos en la gloria. Y el testimonio continuo del Evangelio, extendiéndose más de 2000 años y llegando prácticamente a todos los rincones de la tierra, es un testimonio a la sabiduría de la estrategia divina. No es extraño que nos fascinen la vida de estos hombres. Por eso los estamos estudiando. Nos estamos estudiando porque pues, es extraordinaria la forma en que ellos, la fe que ellos mantuvieron en todo momento. Entonces, resumiendo esta parte, hay 4 fases del llamamiento de los apóstoles. La primera fase es la conversión. La segunda fase es el ministerio. La tercera fase es el apostolado per se, o sea, cómo se conforma para ser apóstoles esta preparación. Y la última fase de este llamamiento es el martirio, que fue la forma trágica y todo lo que ellos sufrieron a manos de aquellos, y que nos hace recordar que también nosotros sufrimos, ¿no? Debemos sufrir o debemos entregarlo todo. Y al momento de entregarlo todo por el Evangelio, por la obra del Señor, sufrimos de muchas maneras en este mundo caído por su origen, caído por el pecado que mora en él. Para aquellos que tenemos una fe, que tenemos una creencia diferente a la que el mundo enseña, sufrimos, somos marginados. Muchos somos víctimas de burlas, víctimas de inclusive agresiones, quizá no físicas hasta el momento, gracias a Dios, pero sí agresiones que tienen que ver con lo emocional también. Personas que se burlan, que nos cuestionan no con ánimos de aprender, sino con ánimos de ridiculizar, con ánimos de molestar, que nos hacen sufrir. Hay otras partes del mundo, por supuesto, en donde esto no existe la libertad de culto, la libertad de creencia, en donde pues ellos tienen que, los hermanos quienes están llevando a cabo su ministerio, pues son perseguidos, persecución terrible que existe también en ese sentido. Y bueno, pues para entender mejor este contexto de los apóstoles y su llamamiento y estas 4 fases de las que hablamos, el autor ubica también en diferentes contextos y circunstancias cómo fue el proceso de los apóstoles, para que podamos tener una mejor idea, podamos interiorizar, podamos atesorar, si quieres llamarlo así, cuáles fueron las circunstancias de este llamamiento.
Perdón que esté tomando tanta agua, pero hablar requiere un poquito de ayuda. Dice, esto ya lo vemos a partir de la página 5 del libro, habla del tiempo, hace una distinción muy extraordinaria sobre cómo se refiere Lucas, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días. Lucas 6, 12, cuando es en la elección formal, en el capítulo que habla de la elección formal de los apóstoles, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios, que es lo que leímos hace ratito. Dice, no habla del reloj, o sea, no habla del tiempo, dice que en aquellos días, o sea, en ese momento, es una referencia temporal. No es una referencia temporal como tal, sino habla de un periodo específico del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, dice, en aquellos días, en aquellos tiempos, en aquel momento, dice otra de las versiones, la NBI, pero se refiere a la creciente oposición de los líderes judíos que recordaba que su trabajo terrenal, su ministerio, tenía que pasar a otros. Este creciente odio que cada día se inflaba más y más hacia nuestro Señor Jesucristo de aquellos líderes del Sanedrín que ya planeaban la forma de deshacerse de él, de matarlo, aquel que consideraban blasfemo, aquel que aprovechaban cualquier circunstancia para tratar de tirar por debajo su enseñanza. El Señor ya sabía, por supuesto, esto, y era momento de hacer este llamado a la conversión de la cual platicamos. Pero también la elección de los 12 tenía otro propósito. Habla este capítulo del libro, que es extraordinario. Dice que tenía el propósito, por supuesto, de delegar ese trabajo que debían hacer ellos dentro de su apostolado en el mundo, pero también tenía como finalidad hacer juicio al pueblo de Israel, a aquellos que vino y no le recibieron, dice la palabra. Les voy a leer un fragmento. Dice, él no escogió, antes de leerles esto, también tiene que ver, por supuesto, con el por qué el Señor eligió a quien eligió y cómo fue este proceso. Es extraordinario como lo explica aquí MacArthur. Dice, él no escogió ni a un solo rabí, ni a un solo escriba, ni fariseo, ni saduceo. No escogió a un sacerdote. Ninguno de los hombres que escogió procedía del establecimiento religioso. La elección de los 12 apóstoles fue un juicio contra el judaísmo institucionalizado. Fue un rechazo a aquellos hombres y a sus organizaciones que se habían corrompido totalmente. Por eso fue que Jesús no escogió ni un solo líder religioso. En cambio, escogió a hombres que no tenían preparación teológica, pescadores, cobradores de impuestos y otros hombres comunes y corrientes. Es extraordinaria la forma, toda la carga simbólica de esta elección que hace de 12 apóstoles, igual número de las tribus de Israel. Es este juicio tremendo que hace nuestro Señor al momento de elegirlos. Estaba por supuesto comprometido por completo con estos 12 elegidos nuestro Señor. La siguiente parte que habla el libro, ya vimos la parte del tiempo, que es esta ubicación contextual que hace el autor sobre el momento en que se da la elección de estos 12 apóstoles. Pero ahora vamos a hablar sobre estos 12 apóstoles, es decir, habla aquí de una manera extraordinaria que dice que las grandes estatuas y catedrales que les hicieron a los apóstoles en Europa principalmente, que
fue el primer lugar, por supuesto, donde creció la iglesia popular, ¿no? La religión popular, que fue en Europa. Lo que hacen al hacer estos vitrales enormes, donde los pintan con una aerolita y los pintan con una cara de una cara de sufrimiento en muchos sentidos, o de total santificación, de un punto de vista más erróneo, pues solamente los humaniza. Lo que hace la religión popular al hacer estas estatuas de mármol, hay unas estatuas, por cierto, extraordinariamente bien fabricadas ahí yo tuve la oportunidad de verlas en el Museo del Louvre, ahí en París. Muy bonitas obras de arte relacionado, el arte sacro que le llaman, que es este arte que hizo la Iglesia Católica, que hace en torno a la religión, por supuesto. Bueno, lo que hacen es humanizan de cierta forma. Dice esta parte del libro, me gusta, dice: cuando Jesús los escogió, los seleccionó no por alguna habilidad extraordinaria o una superioridad espiritual, más bien parece que en forma deliberada escogió a hombres que destacaban por su sencillez. O sea, este juego de palabras tan extraordinario que dice, destacaban por su sencillez. ¿Cómo está el mundo? Diría yo en aquel tiempo y diría hoy, actualmente, ¿cómo está el mundo que la sencillez destaca? De cierta forma, ¿a poco no? Cuando usted conoce un grupo de personas, luego se empiezan a destacar cada uno por su personalidad, ¿no? Y la sencillez destaca, porque en este mundo donde siempre te están diciendo todo el tiempo que debes ser mejor, que debes acumular más tesoros, donde se te mide o se te califica con base en cuánto dinero tienes, en tu posición económica, tu posición social, con quién te juntas, a dónde viajas, cómo vistes, qué coche traes, etcétera, etcétera, etcétera. Ser sencillo es destacar. Es algo aquí que a mí me llamó la atención, por supuesto, que dice MacArthur. Destacar. Los 12 eran como nosotros, los 12 apóstoles eran como nosotros, eran pecadores redimidos, llenos de defectos, cuya fe también flaqueó, por supuesto, en algunos momentos, ¿no? Que la más célebre, la más citada de todas fue, por supuesto, la de Pedro, ¿no? Que hablaremos a partir de la siguiente semana. Esta fe que flaqueó, por supuesto, cuando negó al Señor, flaqueó. La de Tomás, cuando una vez resucitado dijo, hasta que no, como dice el dicho, hasta no ver, no crees, básicamente. Esa fe que aparentemente en ese momento no existía. Ellos tuvieron todas estas circunstancias. Sin embargo, pues nosotros no somos tampoco más que ellos, ¿no? Ellos se transformaron en grandes líderes, en grandes siervos de nuestro Señor, que llevaron en sí una responsabilidad tremenda, y que no es más también que la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, sobre todo si usted está al frente de un ministerio, si usted participa o sirve de alguna forma, tiene una responsabilidad muy grande. De la forma que usted sirva al Señor, en cualquier comisión, en cualquier ministerio, usted tiene esa responsabilidad también muy grande. El Señor escogió de esa multitud de esos discípulos que tenía para transformarlos, para transformar sus vidas, por supuesto. Porque su fe, dice el libro, debe ser la clase que otros quieran seguir y tendrán que dar cuentas a Dios por la forma en que se condujeron. Reflexione eso, es complicado. Dice también otra parte del libro, dice: muchos cristianos se desalientan y descorazonan cuando su vida espiritual y su testimonio sufren por el pecado o los fracasos.
Tenemos la tendencia de pensar que no valemos para nada, y si fuéramos dejados a nosotros mismos, eso sería verdad, pero las personas que no valen nada son precisamente la clase de gente que Dios usa, porque la única clase de gente con la que se cuenta para trabajar. Tremendo. Dios escoge de lo humilde, lo bajo, lo manso y lo débil, de modo que no haya la más mínima duda, escúchelo bien, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambien al mundo. No es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre, por supuesto. Esto es extraordinario, es Dios siendo el alfarero moldeando el barro que somos nosotros. O sea, Él es para gloriarse, no para que nosotros digamos, no, es que Dios tuvo cuidado de mí porque yo tengo ciertas habilidades. No, eso no es así, eso no es de esa forma. Dice también el libro, se los leo rápidamente. Ellos se transformaron en grandes líderes espirituales y en grandes predicadores bajo el poder del Espíritu Santo, pero no fue por habilidades oratorias innatas, capacidades de liderazgo o calificaciones académicas que hubiesen tenido estos hombres. Su influencia se debe a una sola cosa, el poder del mensaje que predicaban. ¡Bum! Si tú creías que el Señor te había elegido porque es bueno para hablar, no. Si tú crees que el Señor ha tenido consideración de ti porque eres bien parecido, no. Porque tienes ciertos conocimientos de ciertas formas, no. El Señor te ha elegido para que el mundo vea y tú reflejes el poder del Señor, el poder de Dios, el poder del mensaje que compartes, que viene del Señor. Es complicado esta parte, es complicado porque sobre todo nosotros como varones lidiamos mucho con nuestro ego. Sí, lo sabré yo. Como varones lidiamos mucho con nuestro ego, que es esta vocecita que todo el tiempo te dice, tú puedes más que el de enfrente, tú puedes más que este, tú puedes más que aquel, tú tienes, estás mejor parado en la vida, tú tienes mejores experiencias, tú tienes la mejor forma de resolver las cosas, tú tienes la mejor opinión en torno a cualquier tema. Es esto, esta misma parte es la que nos come como varones y donde debemos ser muy atentos y escuchar, por supuesto, este mensaje que aquí el autor lo explica de una manera muy sencilla, pero que tiene mucha sabiduría. Otro de los aspectos extraordinarios, muy bonito este libro, yo digo extraordinario todo el tiempo, es como una muletilla, pero usted no me haga caso, es extraordinario, o sea que es más allá del ordinario, de esta parte que habla también sobre el maestro. Dice, hay una reflexión maravillosa que hace aquí, que dice, aquí vemos a Jesús en toda su humanidad, está hablando de la oración. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo se reflejaba en la oración. Él oraba antes de que ocurrieran hechos trascendentales de su ministerio, que es un poco de lo que hablamos hace un momento. En aquellos tiempos él fue al monte a orar y pasó la noche orando. O sea, nosotros pedimos dirección a Dios en nuestra oración, pero Dios mismo lo más seguro es que intercedía por ellos. Estaba en una comunión, por supuesto, permanente con el Padre y con el Espíritu, y él oraba por ellos. Y fue ahí que él, con esta autoridad de ser Dios, los erigió como embajadores, como delegados, como representantes oficiales de su ministerio en la tierra. Lo que en arameo se conoce como un shalia, que es un representante del Sanedrín, o sea, es alguien que no nada más tiene no es una figura que representa, sino que tiene cierta autoridad, por supuesto tiene cierto poder. Un embajador, por ejemplo, el embajador de México en cualquier otro país tiene ciertas atribuciones, por supuesto, para poder ejercer
para poder tomar decisiones. O sea, no crean que todo el tiempo un embajador está todos los días a hablar con el presidente y le dice, oye, voy a reunirme con tal persona, o voy a promover tal circunstancia. No, o sea, hay cosas que tiene, por supuesto, que tener embajador tiene cierto poder en ese sentido. Ellos fueron concebidos como embajadores de nuestro Señor. Sin duda, dice el libro, sin duda que oraba por los hombres a quienes pronto escogería, comunicándose con el Padre acerca de la sabiduría absoluta de su elección y actuando en su calidad de mediador a favor de ellos. Recordemos que dice la palabra de Dios que pues no pequemos, pero si llegamos a pecar, pues tenemos en Jesucristo, tenemos abogado en Jesucristo el justo. Se refiere a esta intermediación. Por eso cuando oramos es importante que en todo momento oremos también pidiéndole su intercesión a Jesucristo, ¿no? Todo lo que pidieres en nombre de mí se te dará. Dice la palabra, por supuesto que así debemos hacerlo. La soberanía de Dios y su elección la vemos de manera extraordinaria en la selección de los 12 apóstoles. Dice, de un gran número de discípulos, quizás cientos de ellos, él eligió a 12 hombres en particular y los nombró para el cargo u oficio apostólico. No era un trabajo para el cual se anduviera buscando interesados o voluntarios. Jesús los escogió soberanamente y los nombró en presencia del grupo más grande, es decir, les dio autoridad frente a los demás seguidores. O sea, es impresionante cómo el Señor obró de esa forma. Dice en Lucas 22, versículos 29 y 30, les dijo, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ha sido más claro sobre cuál era este propósito. Por supuesto que también tenía la elección de estos 12 pescadores, de estas 12 personas, como dice el título del libro, comunes y corrientes. Un título muy significativo. Quiero también, para ir concluyendo esta sesión, hablarles también de la tarea. Este libro habla también de la tarea que tuvieron los apóstoles. Ya hablamos del tiempo en que fueron ubicados, hablamos de los 12, de la elección de los 12, hablamos también del maestro como tal, de esta humanidad que refleja a nuestro Señor Jesucristo al momento de poner todo en oración en manos del Señor. Y ahora vamos a hablar de la tarea, nuestro penúltimo punto a estudiar. Cómo es que, más bien a lo largo de este mensaje hemos visto que lo importante realmente no es el hombre elegido. No es el hombre elegido como tal. Lo importante es la tarea que llevaron a cabo ellos. Es decir, ¿cómo podemos decir? Bueno, es que estamos estudiando a los 12 apóstoles y a cada uno de ellos, ellos no importan, ellos no son nada. No, fueron hombres extraordinarios, por supuesto, pero son extraordinarios no por ser ellos en sí, sino por la tarea que hicieron y que les encomendó nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer una parte del libro. Dice, en otras palabras, lo importante no es los hombres que eran por sí, sino la tarea a la que habían sido llamados. Imagínense cuán único tenía que ser su papel. No solo tenían que fundar la iglesia y desempeñar un liderazgo central a medida que la iglesia primitiva crecía y se multiplicaba, sino que también tenían que ser los canales a través de los cuales sería dada la mayor parte del Nuevo Testamento. Es decir, viene su nombramiento, el llamamiento, las 4 fases de este llamamiento que ya estudiamos, pero tenían sobre de ellos una responsabilidad tremenda, que es decir, tenían que fundar la iglesia y además tenían que tener o ejercer el liderazgo central
en medida que la iglesia primitiva crecía y se multiplicaba, y además de eso todavía, debían ser los canales a través de los cuales sería dada la mayor parte del Nuevo Testamento. Digo, aunque sabemos, porque de hecho este libro no habla de Pablo, no habla del apóstol Pablo. Lo referencia obviamente al principio, habla de él en el sentido de que, pues, dice que como un abortivo, ¿no? Le recibió al Señor, es decir, nació fuera de tiempo, por llamarlo de esa forma. Tuvo un ministerio muy, muy específico que que lo hizo de manera extraordinaria, pero la mayor parte también del Nuevo Testamento, pues fue dada por inspiración divina a través del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, de aquellos que estuvieron caminando literalmente con el Señor y que recibieron, dice aquí, la verdad de Dios mediante revelación divina. Antes de que el Nuevo Testamento se completara, la enseñanza de los apóstoles era la única fuente de verdad sobre Cristo y la doctrina de la iglesia. Es decir, ellos eran un libro, básicamente. O sea, tenían que consultar con ellos también muchas cosas. Dentro de las iglesias que fundaron en ese momento, pues ellos eran los líderes principales, eran ellos la fuente de información que tenía que decir qué se hacía y cómo se hacía. Fueron hombres de carácter e integridad, estableciendo el modelo para quienes habrían de ser más adelante líderes en la iglesia. Nos pusieron la vara muy alta, por supuesto, a todos aquellos que de cierta forma servimos al Señor, y aquellos que el Señor nos da la oportunidad de ayudarle de cierta forma, ¿verdad? Agradecido siempre en todo momento de que Él tuvo misericordia de nosotros, al igual que de esos 12 hombres también, que Dios nos ha dado la oportunidad de entrar con Él, de estar con Él en el cielo, en la eternidad. Dios los bendijo en esta vida a través de la fundación y el crecimiento de la iglesia. Con estas frases que también trae este libro. Y por último, la parte del adiestramiento, de este proceso de aprendizaje tan fuerte que tuvieron los apóstoles. Fue complicado, por supuesto, tenían constantemente ante ellos el ejemplo de Cristo. Es decir, nosotros por fe creemos, ellos lo vieron. Ellos vieron todas estas maravillas y todos estos prodigios que habla la palabra de Dios. Ellos lo vieron de primera mano. Nadie se los contó, no lo leyeron. Ellos tuvieron, y aún así, su fe flaqueó. Creo que eso es importante decirlo. Es nuestro deber como maestros y líderes, por supuesto, que también es procurar el aprendizaje. No es solo proveer información, es una vida invertida en otra. O sea, no es solo hablar, sino dar un seguimiento constante, por supuesto. Dice el libro, también es un recordatorio magnífico de que nuestra fe no fue fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros creemos por fe. Fe es creer sin ver, por supuesto. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la carta a los Romanos. Pero aquí habla, y eso es bien importante para nosotros quienes servimos, por supuesto, pero también para aquellos quienes no lo hacen, inclusive para aquellos quienes nos están escuchando hoy que dudan de que Dios existe, que tienen dudas sobre la vida de Jesucristo, quienes dicen, es que ese libro fue escrito por hombres, dice, siempre esa es la justificación más común que se encuentra los incrédulos que lo dicen. Le dice, ¿por qué fue tan difícil el proceso de aprendizaje de los apóstoles? Primero porque carecían de entendimiento espiritual, eran lentos para oír y lentos para entender.
en muchas oportunidades eran densos, necios, torpes y ciegos. El Nuevo Testamento usa todos estos términos o sus equivalentes para referirse a ellos. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor ante esta circunstancia, ante esta falta de disposición muchas veces puede ser? Continuó enseñándoles. Persistir. Incluso después de su resurrección se quedó 40 días en el mundo, dice, y siguió enseñándoles hasta el momento mismo cuando subió al cielo. Un segundo problema del aprendizaje es que no eran humildes de corazón, eran personas que se preocupaban solo de sí mismas, se centraban en sus propios intereses, eran arribistas y orgullosos, pasaron por una enorme cantidad de tiempo discutiendo cuál era el más importante de ellos. ¿Cómo venció esa falta de humildad? Nuestro Señor Jesucristo no fue confrontándoles, oye tú, poniéndolos en un espejo, no, siendo él mismo el ejemplo de esta humildad. Les lavó los pies, les enseñó a ser siervos, se humilló a sí mismo aún hasta la muerte de cruz. El tercer problema de aprendizaje que tuvieron los apóstoles, no solo carecían de entendimiento y de humildad, sino que también carecían de fe. Hombres de poca fe, les dijo en el Evangelio. En Marcos 4:40 les pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Estaban con él. Pero no es más de lo que nosotros hacemos también, hermanos. O sea, muchos comentando con algunos, dicen, no, pues que cómo era posible que ellos lo tuvieron ahí, ellos lo vieron, y aún así no creían, y aún así su fe tambaleó, aún así. No son distintos a nosotros, hermanos, en ese sentido. Nosotros creemos que por fe aceptamos muchas cosas, pero, por ejemplo, Lutero en el análisis que hace de la carta a los romanos, hace una reflexión muy interesante, dice que el origen de todo pecado es la falta de fe. Si nosotros realmente creyéramos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que vino al mundo a redimirnos de nuestros pecados, que en Él, en su sangre, encontramos esa salvación del lago eterno de fuego y azufre, nos portaríamos bien, tendríamos un mejor testimonio, daríamos una mejor, seríamos mejores cristianos en ese sentido. Eso tiene mucha relevancia. El cuarto factor por el que se complica el aprendizaje, se les complicó a los apóstoles, es que carecían de compromiso. Mientras las multitudes estaban alborozadas y se multiplicaban los milagros, ellos estaban emocionadísimos. Pero cuando los soldados interrumpieron en el huerto para arrestar a Jesús, lo abandonaron y huyeron. El líder del grupo, más prominente, terminó negándole 3 veces hasta el amanecer. ¿Cómo remedió Jesús esta tendencia, este defecto? Intercediendo por ellos en oración. Es lo que nosotros también debemos aplicar con con el prójimo en general. No le voy a decir nada más con nuestros hermanos, no le voy a decir nada más con sus familiares, con todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es complicado pedir por personas que pensamos que no tienen remedio. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? ¿Y quiénes éramos antes de venir a los pies del Señor? Muchos de nosotros, lo digo por experiencia personal, nos burlábamos de los creyentes. Yo me burlaba de los creyentes. Nos tachaba de fanáticos, de lunáticos. Bien dice la palabra, todo lo que el mundo considera locura, por supuesto. Yo así lo consideraba. Sin embargo, pues el Señor impactó mi vida, la transformó, y el día de hoy yo ya no pienso, prefiero no pensar. Yo prefiero que el Señor viva en mí. Y el quinto
el quinto problema que se enfrentaron para el aprendizaje es que carecían de poder. Es decir, en sus propias fuerzas eran débiles e indefensos, especialmente cuando tenían que enfrentar al enemigo. Hubo ocasiones cuando trataron, pero no pudieron echar fuera demonios. Su falta de fe los inhabilitó para manejar el poder que estaba a su disposición. Pero el Señor, ¿cómo resolvió esto? ¿Cómo resolvió esta parte? El Señor les envió al Espíritu Santo y nos dejó al Espíritu Santo para que habitara en nosotros y nos diera poder. Así se los había prometido cuando les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estoy de acuerdo con el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Esa promesa se cumplió poderosamente, y no solo para los apóstoles, sino también para nosotros. Tener esa oportunidad de recibir a nuestro Señor, de mantenerlo viviendo dentro de nuestro corazón en todo momento a través del Espíritu Santo, para que nos guíe, para que sea Él en nosotros, dejándole nuestras circunstancias, pidiéndole dirección, dándole gracias a Dios por todo, estar agradecidos con Dios en todo, confiando en su firme promesa, como lo decía al principio de este mensaje, para los que estamos en Cristo, todas las cosas nos son para bien, inclusive la circunstancia que esté viviendo usted ahorita, que esté viviendo y que le complique la vida, que diga: es que no hay salida, yo ya no puedo más, ya no puedo, mi circunstancia no la está viviendo absolutamente nadie, es que tendrías que ser yo para entender todo este tipo de cosas, todo este tipo de vueltas que le damos a los problemas en nuestra cabeza. Tienen una solución. Una solución. Usted no puede llevar esas cargas. El Señor dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y esa es una promesa fiel en la que tenemos que creerle al Señor. Porque así es, porque yo lo he experimentado en mi vida, yo se lo digo con conocimiento de causa. El día que yo me rendí a los pies del Señor, yo dejé de estar solo. No le voy a mentir, los problemas no se acabaron. Las circunstancias no se terminan cuando uno está viviendo en los pies del Señor, cuando uno trata de imitarle, cuando uno es un cristiano. No es cierto. Yo no le voy a mentir. Yo no le voy a decir hoy que sus problemas se van a acabar, que su vida... no, pero sí te voy a decir que no vuelves a estar solo. No vuelves a estar solo. Y esa firme promesa todo nos va a hacer para bien, es la que lo personal a mí me mantiene de pie en muchas circunstancias. Cosas que no entendemos, pero la voluntad de Dios es perfecta y no necesito entenderla. Yo sé que el Señor tiene lo mejor para mí porque lo ha prometido, y Él es el creador y el gran soberano del universo. Él sabe cuántos cabellos tienes en este momento, sabe cuántos se te caen todos los días cuando te bañas, que ni el Folicure te ayuda, como en mi caso. No, pero Él sabe perfectamente todas esas circunstancias. ¿Cómo no va a cuidar de ti? ¿Cómo algo que te mande Dios va a ser para mal? Por supuesto que no. Así no es el Señor. Esa no es la forma de actuar. La gloria es únicamente para Dios. Y vamos a ir concluyendo con este último párrafo. Dice: pero después que Jesús hubo ascendido al cielo, vino el Espíritu Santo, les infundió poder y los capacitó para hacer lo que Jesús los había adiestrado para que hicieran. El libro de Hechos registra la forma en que se inició la iglesia, y el resto forma parte de la historia. Aquellos hombres, a través del legado del Nuevo Testamento y del testimonio que dejaron, siguen aún hoy en día cambiando al mundo. Amén. Así sea, Señor. Quiero compartirles por último, ahora sí, se los prometo, esta parte, y ya me pasé, mis anotaciones, es la página, esta parte, extraordinario. Con esto cerramos, que pienso yo que esta frase resume
El objetivo de este libro, 12 hombres comunes y corrientes, de John MacArthur, resume el propósito de esta serie de predicaciones, que es muy interesante saber cómo se conformó este libro. Este libro se hace de una serie de estudios de prédicas que llevó a cabo el pastor MacArthur sobre cada uno de los apóstoles. Él se preguntó cuántas veces eran mencionados en la Biblia, bajo qué circunstancias, y comenzó a hacer un análisis sobre cada uno, sobre la vida de cada uno y la enseñanza, por supuesto, en sí misma de cada uno de esos testimonios. Y bueno, pues a final de cuentas, una editorial le propuso hacer este compendio de estudios y extraordinario, por supuesto. Yo lo pongo una vez más aquí: 12 hombres comunes y corrientes. Habla de cómo el maestro formó a sus discípulos para la grandeza y lo que él quiere hacer con nosotros, que eso para mí es lo más importante. Dice: a pesar de sus defectos, ellos son para nosotros héroes dignos y modelos a imitar. Estudiar sus vidas es llegar a conocer a los hombres que estuvieron más cerca de Jesús en su vida terrenal. Es una bendición darnos cuenta de que eran personas comunes y corrientes como usted y como yo, que el Espíritu de Cristo que les enseñó y los transformó a ellos en vasos preciosos para el uso del Maestro, haga lo mismo con nosotros, y que podamos aprender del ejemplo de ellos lo que en realidad significa ser discípulos. Contundente, sin duda, contundente la forma en que John MacArthur plasma estas ideas. Es importante que nosotros aprendamos de los apóstoles. Vamos a aprender de ellos, vamos a tratar de invitarles también. A partir de la siguiente semana vamos a ver ya la vida de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con la vida de Pedro, lo que escribe sobre el extraordinario apóstol Pedro, que se ha analizado y estudiado de forma extensa, vasta, pero pues siempre nos deja una enseñanza, por supuesto una aplicación de vida, que es muy importante. Amigos, hermanos, vamos a hacer una oración para cerrar esta sesión, invitándolos también, por supuesto, a quienes nos siguen, a los miembros de nuestra iglesia, que recordándoles pues también compromiso que tenemos con la obra del Señor, invitándolos, aprovechando el espacio también para invitarlos con todo respeto a pues también hagan sus aportaciones. Sabemos que son tiempos complicados, pero la obra del Señor no se detiene, y seamos buenos mayordomos fieles de lo que el Señor nos ha dado. Yo les invito, ustedes me conocen, saben, tienen mi contacto, para poder llevar a cabo estos compromisos que tenemos con la obra. Sin más por el momento, pues yo me despido y vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Padre, en esta noche que nos das la oportunidad, nuestro Señor, de venir a ti a aprender, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos y los amigos que el día de hoy nos están escuchando, Señor. Tú conoces sus corazones y sabes, Señor, por qué lo hacen, por qué se acercan a ti, Señor. Estamos agradecidos con esta oportunidad que tú nos das, Señor. Yo de manera muy específica, Señor, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias, Señor, que me ayudes, Padre, en cada momento, que me des fuerza para seguir, Señor, sirviéndote. Te pido que me ilumines, Señor. Te pido que me mantengas en tu mano de misericordia, Señor. Te pido y te ruego, amado Dios, por las vidas de nuestros hermanos que el día de hoy nos miran, Señor, que los bendigas, que tú seas quien provea en sus hogares, Señor, que tú les des el sustento necesario para vivir, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Cristo. Estamos en tus manos, Señor. Gracias. Amén. Bien, pues estamos despedidos de esta hora. Sí debo decirles que, bueno, esta fue una grabación que estoy haciendo un día anterior. Pues mis compromisos de trabajo no me permiten llevar a cabo una transmisión en vivo. Acordamos
acordamos con el pastor llevar a cabo así esta sesión. Desconozco si en las siguientes vayan a ser de esta forma. Cuando a mí me toque participar también en la serie, bueno, pues así lo estaremos haciendo. Yo les agradezco su comprensión, por supuesto. Y bueno, pues los invito, hermanos, a que nos mantengamos firmes y fieles en nuestro compromiso y en la obra con el Señor. Gracias a Dios por sus vidas, por nosotros. Les mando un fuerte saludo, un abrazo hasta sus hogares. Se les extraña, extrañamos congregarnos, extrañamos estar juntos, pero pues debemos ser obedientes a las recomendaciones de las autoridades. No lo desestime todo lo que le dicen las autoridades, las fuentes oficiales de información, la Secretaría de Salud. No lo deseche, no lo haga a un lado, no piense que esto es un juego, es serio, el asunto es muy serio y pues no nos queda más, ¿verdad?, que ponernos en las manos del Señor en todo momento. Aprovecha, hermano, varón, tú que me escuchas, estos momentos para levantar una iglesia en tu casa. Aprovecha estos momentos donde quizá pues tengas más tiempo con tus hijos, con tu familia. No te frustres, no te enojes. Compárteles de la palabra a tus hijos, a tu esposa. Dices, pero yo cómo voy a hacer. Siéntate a leer un salmo, siéntate a leer una porción del Evangelio, oren a Dios, si es posible canten, alaben, tienen las palmas de sus manos para llevarlo a cabo. No desmayen, no se desanimen. Dios nos guarda, Él nos procura y pues enhorabuena por esta circunstancia. Estad agradecidos en todo, dice la palabra, y esta no es la excepción. Que demos gracias a Dios, por supuesto. Que Dios me los bendiga mucho. Les mando un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Bye.